Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar con ustedes hoy porque vamos a hablar de algo que ha estado dando mucho de qué hablar, algo que ha dejado a muchos boquiabiertos y con un nudo en el estómago. Hoy vamos a desentrañar el misterio detrás de un anuncio que ha sacudido el mundo del espectáculo, un anuncio que nos ha hecho cuestionar todo lo que sabíamos. Demet Özdemir no podrá caminar. Sí, han oído bien. Un titular así, soltado así, sin previo aviso, es algo que te hiela la sangre y te obliga a querer saber más. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha llegado una figura tan querida y activa a esta situación tan delicada? Aquí vamos a explorar todos los detalles, las posibles causas y lo más importante, el impacto que esto está teniendo en ella, su carrera y en todos nosotros, sus fans. Y antes de que nos sumerjamos en esta noticia, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den al botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras exclusivas y profundos análisis. Vamos a por ello. El nombre de Demet Özdemir evoca inmediatamente imágenes de gracia, talento y una energía contagiosa. La hemos visto brillar en innumerables producciones, robándose el corazón de millones con su carisma y su destreza actoral. Sus personajes, a menudo llenos de vida y fuerza, la han convertido en un ícono, una inspiración para muchos. Por eso, cuando se suelta una noticia como esta, Demet Özdemir no podrá caminar, es natural que se genere un revuelo masivo. No es solo una noticia sobre una celebridad, es la noticia sobre alguien que forma parte de nuestra cultura popular, alguien a quien admiramos y seguimos con devoción. ¿Qué se esconde detrás de estas pocas pero impactantes palabras? La primera reacción ante un titular así es, por supuesto, la sorpresa y la preocupación. Imaginar a una persona tan vibrante y activa, que se mueve con tanta soltura en pantalla y en su vida pública, enfrentando una limitación tan severa es difícil de asimilar. Inmediatamente nuestra mente empieza a tejer un sinfín de posibilidades. ¿Se trata de un accidente? ¿Una enfermedad repentina? ¿Una complicación de algo preexistente? La falta de información detallada en el titular inicial solo alimenta la especulación y el morbo. Y es precisamente esa intriga, esa necesidad de saber la verdad detrás del misterio, lo que ha mantenido a tantos atentos a cada nuevo detalle que emerge. Hemos estado investigando a fondo, recopilando información de diversas fuentes, intentando conectar los puntos para ofrecerles una imagen lo más clara posible de esta compleja situación. Si bien es cierto que la noticia ha sido impactante, es fundamental abordar el tema con la sensibilidad y el respeto que merece. No estamos aquí para generar chismes vacíos, sino para entender las implicaciones de una noticia de esta magnitud. La magnitud del impacto de esta noticia se ha sentido en todos los rincones donde su fama ha trascendido las fronteras de su país natal. Fans de todo el mundo han expresado su consternación y su deseo de comprender lo sucedido. Las primeras pistas sobre la difícil situación de Demet Özdemir surgieron de manera discreta, a través de comentarios velados en redes sociales o de apariciones públicas donde se notaba una evidente dificultad para desplazarse. Al principio, muchos atribuyeron estos gestos a un simple cansancio o a una molestia pasajera. Sin embargo, cuando las apariciones se volvieron más escasas, y las imágenes que sí llegaban mostraban a Demet con ayudas ortopédicas o visiblemente frágil, la preocupación se intensificó. Fue entonces cuando las palabras de un médico, en un contexto privado o filtradas a los medios, dieron forma a la frase que hoy nos ocupa: Demet Özdemir no podrá caminar. La forma en que se filtraron estas informaciones, la falta de un comunicado oficial inicial, añadió una capa de misterio y ansiedad a la situación. El silencio, en estos casos, puede ser tan elocuente como 1000 palabras, y en este contexto, alimentó una vorágine de suposiciones. La forma en que se dio a conocer esta noticia es, en sí misma, un tema de debate. ¿Fue una filtración intencionada? ¿Un descuido? ¿Una declaración hecha en un momento de vulnerabilidad que luego se hizo pública? Lo cierto es que una vez que la frase resonó, el silencio oficial de su equipo o de ella misma solo sirvió para avivar las llamas de la especulación. Los fans naturalmente querían respuestas directas, un comunicado claro que explicara qué estaba sucediendo. Pero en el mundo del espectáculo, la transparencia no siempre es la norma, y a menudo las noticias importantes se desvelan a cuentagotas, dejando a la audiencia en vilo. Este manejo de la información, si bien puede ser una estrategia para controlar la narrativa, genera frustración y aumenta la ansiedad de quienes la admiran. Ahora hablemos de las posibles razones.
Sin entrar en detalles médicos específicos que no nos corresponden, y basándonos en él, o que se ha podido intuir, se barajan varias hipótesis. Una de las más comentadas es la posibilidad de una lesión grave, quizás fruto de un accidente deportivo o de un incidente relacionado con su profesión. Los actores a menudo someten sus cuerpos a exigencias físicas considerables, y no es raro que sufran percances. La intensidad de las producciones, las coreografías, las escenas de acción que a veces requieren una gran destreza física, pueden ser factores de riesgo. Otra posibilidad, que genera aún más inquietud, es una enfermedad inesperada. Enfermedades neurológicas o musculares pueden, en efecto, afectar la movilidad de una persona de manera drástica y repentina. Estas condiciones médicas, a menudo complejas y de difícil diagnóstico, pueden alterar radicalmente la vida de una persona. También se ha especulado sobre complicaciones derivadas de tratamientos médicos o cirugías que no salieron como se esperaba. A veces incluso procedimientos rutinarios pueden tener consecuencias imprevistas, y en el contexto de una figura pública, cualquier detalle médico se magnifica. La especulación en este punto es inevitable, pero es importante recordar que no son más que hipótesis hasta que haya información oficial. Lo que sí es innegable es que la noticia ha tenido un impacto devastador en la percepción pública de Demet Özdemir. De ser una figura que transmitía una fuerza vital arrolladora, ahora la vemos en un contexto de fragilidad y vulnerabilidad. Esto nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza de la fama, sobre cómo idealizamos a las personas públicas y cómo nos cuesta asimilar cuando se enfrentan a adversidades tan personales y difíciles. Nuestra percepción de los artistas a menudo se construye a partir de los personajes que interpretan y de su imagen pública cuidadosamente curada. Cuando esa imagen se ve sacudida por una realidad tan cruda como una limitación física severa, es un shock para todos. El mundo del cine y la televisión ha sido testigo de cómo actores han superado obstáculos físicos para continuar con sus carreras, o cómo han tenido que adaptar sus roles a sus nuevas circunstancias. La historia está llena de ejemplos de resiliencia y determinación. Pensemos en actores que han continuado trabajando a pesar de enfermedades crónicas o recuperándose de accidentes graves. Sin embargo, la gravedad de la afirmación "no podrá caminar" es un hito que requiere una perspectiva diferente. Es una limitación que afecta directamente la capacidad de un actor para moverse, para interactuar físicamente con su entorno en escena, y para encarnar personajes que a menudo requieren una gran agilidad. ¿Podrá Demet Özdemir seguir actuando? ¿De qué manera? ¿Se adaptarán los guiones? ¿Se centrará en otros aspectos de la actuación o de su vida profesional? Estas son las preguntas que resuenan en la mente de sus seguidores y de la industria. Hemos visto cómo muchos de sus colegas y fans le han enviado mensajes de apoyo y fuerza. Estas muestras de afecto son cruciales en momentos como este. La comunidad que ha construido Demet Özdemir a lo largo de los años es un pilar fundamental para su recuperación y su fortaleza. Saber que no está sola, que miles de personas la apoyan y desean su pronta mejoría, puede ser un bálsamo para el alma. El respaldo de sus colegas, especialmente aquellos que entienden las presiones y los desafíos de la industria, es invaluable. Estos gestos de solidaridad demuestran la profunda conexión que ha forjado con su público y su red profesional. Además del impacto emocional y profesional, hay que considerar las implicaciones prácticas. El mundo del espectáculo es visual y dinámico. Las escenas de acción, los bailes, incluso los simples desplazamientos por un escenario o set de rodaje, implican una movilidad que ahora podría estar comprometida. Esto nos lleva a pensar en la creatividad que será necesaria por parte de los productores, directores y guionistas para adaptarse a esta nueva realidad. La tecnología de efectos especiales, las técnicas de filmación, e incluso la adaptación de los propios personajes que interprete, jugarán un papel crucial. Se podrían explorar narrativas que se centren más en el diálogo, en las emociones, o utilizar recursos visuales para compensar la falta de movilidad física. El cine y la televisión son artes que se adaptan constantemente, y este desafío podría ser una oportunidad para la innovación. Es un momento de incertidumbre no solo para ella, sino para toda la industria que la rodea y para nosotros, sus seguidores. Nos preguntamos cómo será su vida en los próximos meses y años. ¿Se retirará de los focos? ¿Buscará nuevas formas de expresión artística? ¿Se convertirá en una voz para concienciar sobre temas de salud? La carrera de un actor es a menudo una montaña rusa de oportunidades y desafíos.
Esta situación, sin duda, representa uno de los mayores desafíos hasta la fecha. Sin embargo, también podría abrir puertas a nuevas facetas de su carrera y a un rol diferente. En la industria. La posibilidad de que se convierta en defensora de causas relacionadas con la salud o la discapacidad es una perspectiva inspiradora. Lo que sí podemos asegurar es que Demet Özdemir ha demostrado a lo largo de su carrera una gran fortaleza interior y una capacidad de superación admirable. Si hay alguien que puede enfrentar este desafío con valentía y determinación, es ella. La manera en que maneje esta situación, como la comparta con su público, será igualmente importante. La transparencia, aunque difícil, suele ser apreciada y genera empatía. Su resiliencia y su espíritu indomable, que hemos visto reflejados en sus personajes, serán sus mejores aliados. Es importante recordar que detrás de cada titular sensacionalista, hay una persona real con emociones, miedos y esperanzas. La salud es un bien preciado y, lamentablemente, a veces nos enfrenta a realidades que escapan a nuestro control. La fragilidad que acompaña a cualquier problema de salud nos recuerda nuestra propia vulnerabilidad y la importancia de la empatía. En este vídeo, hemos intentado desgranar la noticia, explorar las posibles causas y reflexionar sobre el impacto que está teniendo. Lo hemos hecho con la esperanza de arrojar algo de luz sobre un tema que ha generado mucha especulación y, sobre todo, mucha preocupación. La clave ahora es mantener una actitud de apoyo y respeto, esperando lo mejor para Demet Özdemir y deseándole una pronta y completa recuperación, cualquiera que sea la forma que ésta tome. El camino hacia la recuperación, sea cual sea la dolencia, es un proceso personal y requiere tiempo, paciencia y, sobre todo, comprensión. La vida nos enseña que los giros inesperados son una constante, y que la fortaleza humana se pone a prueba en los momentos más difíciles. Ver a una figura tan querida enfrentando una adversidad de esta magnitud nos invita a reflexión sobre nuestras propias vidas, sobre la importancia de la salud, y sobre el valor de la resiliencia. Nos hace apreciar las pequeñas cosas y nos recuerda que la vida es frágil y que debemos valorar cada momento. Para concluir, hemos abordado la impactante noticia sobre Demet Özdemir, explorando las razones detrás de la incertidumbre y el revuelo generado. Hemos reflexionado sobre las posibles causas, el impacto en su carrera y la importancia del apoyo de sus fans y colegas. Lo más importante ahora es enviarle toda nuestra energía positiva y nuestros mejores deseos. Agradezco enormemente que se hayan quedado conmigo hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí y para este canal. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta noticia. ¿Qué opinan de cómo se han desarrollado los acontecimientos? ¿Cómo creen que Demet Özdemir podría afrontar esta situación? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. La conversación que generemos aquí puede ser un reflejo del sentir de miles de sus admiradores. Y si este vídeo les ha parecido interesante, útil o les ha tocado la fibra sensible, no olviden darle a me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más personas estén informadas y para que podamos generar una conversación constructiva. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. No se arrepentirán. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido exclusivo y análisis profundos. Cuídense mucho. Hasta pronto.